En este vídeo vamos a ver el proceso de hominización. El proceso de hominización, como su propio nombre indica, es la evolución de los homínidos. Muy bien, por eso he puesto aquí, ¿qué es? Pues un proceso evolutivo. Hemos visto en el vídeo anterior la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Por tanto, ya podemos entender este proceso. ¿Cómo fue? Primero, el Australopithecus. El Australopithecus está considerado de dónde venimos, ¿no? La hominización se va a producir en forma de árbol, no es una línea, no, es en forma de árbol, de unos van surgiendo otros, etc. Esto es lo primero que tenemos que comprender. Vale, el Australopithecus, 4 millones, 2,5 millones de años. ¿Dónde? En África. Los simios se adaptan al medio, como todas las especies se tienen que adaptar al medio por variaciones azarosas, pues esa que está mejor adaptada, pues esa es la que va a evolucionar, la que va a desarrollarse y la que va a sobrevivir. Pues el Australopithecus, en el Valle del Rift, en África, antes de ser el Valle del Rift no era un valle, hubo un cambio climático, como tantos cambios climáticos ha habido en la historia y como sigue habiendo, porque si algo caracteriza a la Tierra es el cambio climático. Pues hace muchos millones de años en el Rift, en África, hubo un cambio climático donde era sabana, pues pasa a ser un valle, entonces los árboles desaparecen y se convierte en sabana. ¿Qué hace? Pues lo que he puesto aquí, que se vaya a desarrollar un bipedismo de dos patas. Es decir, el Australopithecus va a ser un simio que va a evolucionar porque al tener que bajarse de los árboles, tiene que andar sobre dos patas, tiene que observar si viene algún depredador, tiene que ver dónde está el alimento, etcétera, etcétera. Entonces va a ir caminando con dos patas, y esto va a ser fundamental para la evolución del siguiente, que es el Homo habilis. Habilis de habilidoso, ¿por qué? Porque empezó a fabricar herramientas. Empezó a utilizar los útiles, que se llaman, ¿no? La industria, en este caso lítica, de piedra. 2,5 millones de años, 2 millones de años. También surge en África. ¿Y qué caracteriza este? Pues que va a ir cada vez más erguido, cada vez más tiempo erguido, y el gesto de la pinza. El gesto de la pinza es fundamental. ¿Por qué? Porque sin el dedo gordo no podríamos prácticamente casi casi nada, ¿no? Pues el gesto de la pinza es lo que hace, pues que podamos coger cosas. Entonces ese gesto de la pinza es al ir erguido y tener las manos libres para asir, para coger, etcétera. Eso va a producir una ventaja evolutiva muy grande, y por tanto también que desarrollen esa herramienta. Ahora tenemos el Homo ergaster y el Homo erectus. Tenemos el ergaster africano y el erectus asiático. Es la evolución, ¿de acuerdo? El ergaster evoluciona y va a Asia, y en Asia evoluciona hacia otra cosa, que es el erectus. ¿Y qué comparten? Comparten en que ya va totalmente erguido y desarrolla una industria muy importante, que es el bifaz. Bifaz por dos caras, una piedra por dos caras, que sirve para, por ejemplo, romper el tuétano, romper los huesos, sacar el tuétano, que es muy bueno para tiene mucho alimento, ¿no? El tuétano de los huesos. Y el fuego, el desarrollo del fuego, se le atribuye el desarrollo del fuego con lo que ya se puede imaginar, ¿no? El desarrollo del fuego, el alimento, los depredadores que no saben qué es eso del fuego, si es magia, ¿no? Si es las demás tribus, ¿no? que no conocían el fuego, imaginaros, ¿no? Pues el que tiene el fuego, el que desarrolló la capacidad de hacer fuego y de controlar el fuego, tiene una ventaja evolutiva muy importante. Y luego tenemos el Homo antecesor. El Homo antecesor, que se descubrió en Atapuerca, en Burgos, en España, tiene la característica de que se desarrolla en Europa, 1 millón de años, 300.000 años, y es el antecesor del Neandertal y del Sapiens. En Europa va a surgir el Homo neandertal y en África el Homo sapiens. El Homo neandertal, 200.000 años hasta 30.000 años. Es europeo, como digo, y lo característico es que se adapta a un medio, que surge en la adaptación de un medio frío. Entonces presenta unos rasgos faciales, etcétera, y corporales más robustos, etcétera, porque está adaptado a un medio frío, obviamente. Y a pesar de lo que se suele creer, el Homo neandertal
¿no? Porque se suele decir respectivamente, tú eres un neandertal, vete a las cavernas, ¿no? Eso es lo que se suele decir, pero el neandertal, vamos, tiene un pensamiento muy complejo. ¿Y cómo sabemos esto? Por los ritos y por el arte. Sí, el neandertal hacía arte. Y el Homo sapiens, lo que somos nosotros, el Homo sabio, ¿no? 40.000 años hasta la actualidad, porque somos nosotros. Surge en África y se extiende ya por todo el mundo. ¿Qué se caracteriza? Pues se caracteriza por el desarrollo de herramientas en piedra, en hueso y posteriormente, como veremos, en metal también, ¿no? En metal. Y sobre todo, lo que caracteriza al Homo sapiens son dos cosas. Uno, crear ficciones y dos, domesticar a los animales y a las especies vegetales. Que ya lo veremos, como en el Neolítico, la revolución neolítica es lo que ya hará que evolucione de una manera impresionante el Homo sapiens. ¿Qué es lo que caracteriza al Homo sapiens realmente frente al Homo neandertal? Por ejemplo, que si vemos las fechas son contemporáneos. El neandertal se estaba extinguiendo y estaba surgiendo el Homo sapiens. ¿Por qué? Si el Homo neandertal tiene un pensamiento complejo, eran inteligentes. También creaban arte, ritos funerarios, etc. ¿Y por qué? Si eran inteligentes y eran más fuertes que el Homo sapiens. El Homo sapiens es el que sobrevive. Pues Yuval Harari, por ejemplo, en De Sapiens a Dios, en su obra, dice que es porque el Homo sapiens es el único animal y por tanto el único homínido que es capaz de crear ficciones que siguen más de 150 individuos. Es decir, de crear una historia, de crear historias y que una serie de más de 150 individuos sigan esa historia hacia un objetivo. Eso es lo que nos caracteriza realmente. Y ya podemos pensar por ejemplo, en qué puede ser. La religión, por ejemplo, el Estado, la filosofía, son ficciones que el Homo sapiens ha creado. La religión, ¿no? Religión, religar es reunir en torno a una ficción y hacer que los individuos vayan hacia un objetivo, porque unen y la unión hace la fuerza. Entonces esto es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros no hay más que vernos. Hay animales mucho más fuertes, depredadores que son mucho más fuertes, incluso inteligentes, etc. Los neandertales mismos, ¿no? Hay muchas teorías que si nos cruzamos con los neandertales, etc. Bueno, yo realmente lo que yo creo es que esto es así, que es lo que nos caracteriza y lo que nos ha hecho realmente sobrevivir y hacernos, pues bueno, los dominadores del planeta, es esa capacidad de crear ficciones de Homo sapiens. Por eso nosotros lo que nos caracteriza es pensar y ser sabios, que no es lo mismo que ser inteligente. Tú puedes ser medianamente inteligente y ser muy sabio, o sea, puedes ser muy inteligente, tener una capacidad increíble y luego no ser sabio. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con lo que realmente eres, con ser un Homo sapiens, es decir, con la sabiduría. No es exactamente lo mismo que la inteligencia. La sabiduría implica una serie de reflexiones, por eso estamos aquí, para reflexionar, para pensar. Estás aquí viendo este vídeo para aprender no solo los datos de memoria, sino para ver qué es lo que haces con ellos. Eso es lo que me interesa, a ver lo que haces con esta información básica que yo te estoy dando de historia, ¿de acuerdo? Que pienses por ti mismo, busca qué es un BIFAF, busca lo que yo estoy diciendo, etcétera. Piensa por ti mismo, reflexiona, ¿de acuerdo? Porque eso es lo que te hace humano. Eso es lo que te hace humano, lo que te distingue de las bestias. Esto es lo que quiere decir en este vídeo, el vídeo de la hominización. En el siguiente veremos el paleolítico.